año más presentamos el informe anual del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, en este caso el correspondiente al año 2023. Dicho informe es un documento vivo que, como sus predecesores, se embarca en la misión de retratar la situación de las personas migrantes y refugiadas que han llegado a España en busca de una vida mejor. Este documento se desarrolla en 4 capítulos que se enfocan en los aspectos más relevantes del ámbito jurídico, laboral, educativo y de integración, y cómo estos ámbitos afectan a la vida de las personas migrantes y refugiadas. El informe se produce en el escenario de aprobación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y del aumento de los discursos de odio contra las personas inmigrantes, alimentados por la desinformación y los bulos. En sus distintos capítulos se identifican necesidades y vulnerabilidades y se hacen recomendaciones y propuestas, explorando el contenido y las posibilidades de integración de las leyes nacionales y al mismo tiempo monitorizando los compromisos derivados de la legislación europea. El objetivo final es orientar las políticas públicas para favorecer la integración y la inclusión y avanzar hacia una sociedad más igualitaria y justa para todos. El 2023 ha estado marcado por el aumento en el número de solicitudes de protección internacional presentadas en España, 163.220, y también de entradas irregulares, 56.852. A pesar del aumento de solicitudes, continúa habiendo notables dificultades para poder acceder tanto al procedimiento de protección internacional como a los de extranjería. Estas cuestiones se abordan a lo largo de la monografía, que también analiza la problemática en la que se encuentran las personas extranjeras en situación administrativa irregular para acceder a los derechos que tienen reconocidos, como son, por ejemplo, el derecho a la sanidad, a la denuncia segura y el derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Asimismo, la monografía analiza la situación del procedimiento de solicitud de estatuto de apátrida y la discriminación que sufren los menores extranjeros en situación irregular como consecuencia de la nueva ley del deporte. Europa debe abordar las migraciones y las políticas migratorias desde un enfoque claro de derechos humanos, instando al conjunto de los Estados a hacer un seguimiento del nivel de compromiso y el nivel de seguimiento de los compromisos internacionales, con un sistema claro de indicadores de medición del impacto que están produciendo estas políticas. La propuesta que hacemos en el informe de creación de un observatorio español de evolución de las políticas migratorias y de la convivencia, del estado de la convivencia intercultural en España, nos permitirá identificar las mejores prácticas colaborativas entre las administraciones públicas y el tercer sector de acción social, de manera que podamos transferirlas a las políticas estables en materia de integración, en materia de cohesión social, en materia de inclusión social, tanto a nivel europeo como a nivel español. La gestión de nuestras fronteras exteriores desde una perspectiva muy centrada en la seguridad y en la externalización de nuestras fronteras exteriores está polarizando la sociedad y está generando evidentemente una validación de los discursos de odio y un crecimiento del racismo y de la xenofobia en nuestra sociedad. La inserción laboral de las personas jóvenes extranjeras se produce antes que la de las españolas, lo que indica el abandono del sistema educativo motivado por la necesidad económica. Hay una sobrerepresentación de población extranjera en los accidentes de trabajo mortales y la incidencia de los accidentes de trabajo en general también es mayor que para la población española. Las mujeres extranjeras presentan porcentajes de trabajo a tiempo parcial superiores a los de las mujeres españolas. Son madres a edades más tempranas y sus empleos y su remuneración no les permite externalizar el cuidado de hijas e hijos y tampoco el acceso a la educación infantil. Las personas solicitantes de protección internacional están sumidas en un proceso burocrático que les produce dificultades para acceder al mercado de trabajo. Nos preocupa el incremento de la desinformación y los bulos sobre la población migrante que pueden alentar políticas de restricción de derechos y la normalización de los discursos de odio. En
En el capítulo de educación y sensibilización social hemos señalado nuestra preocupación por la segregación residencial educativa y la concentración de niños y niñas migrantes en situación de pobreza en determinadas escuelas. Nos preocupa el creciente aumento de los discursos y delitos de odio y de los actos de discriminación contra las personas inmigrantes como una de las principales víctimas, así como el alto porcentaje de infradenuncia que favorece la impunidad. Damos ejemplos de actividades palanca, de cómo se trabaja la diversidad cultural entre el alumnado, cómo podemos aprovechar la multiculturalidad de nuestras aulas o cuáles son los beneficios visibles de esta multiculturalidad entre el alumnado. Hemos reflexionado sobre la formación y el empleo y hemos tratado el acceso de los estudiantes universitarios extranjeros a la nacionalidad española, recomendando al Gobierno que revise la Ley Orgánica 4/2000 y el reglamento que la desarrolla para que el tiempo de estancia en formación compute para la adquisición de la nacionalidad.